Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Vaishnava ¿qué clase de devoto eres? Texto 14. Vijaya mumukshu bogera bubukshu dujetya chamana dvi avaishnava Krishnera sambandha aprakrita skanda kabunahe tahak hadera sambhava. Mi querida mente, debido a tu orgullo falso, a veces piensas: estoy liberado de todos los apegos a este mundo material, y otras: soy un disfrutador experto de la complacencia material de los sentidos. Debes rechazar estas dos mentalidades, pues ambas perspectivas van en contra de los principios Vaishnavas. Ejecutando servicio devocional inmotivado, debes permanecer fija en tu relación como un eterno servidor del Señor Krishna. Este servicio devocional puro pertenece al mundo espiritual, que se encuentra más allá de la influencia de este mundo de repetidos nacimientos y muertes. Al estar ocupado de manera pura en conciencia de Krishna, no es posible que la ilusión o la contaminación material permanezcan. Significado: Srila Rupa Goswami enseñó en el Bhakti Rasamrita Sindhu que un devoto debe aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable para el servicio devocional. A fin de evitar los dos tipos de tendencias mencionadas en este texto, un devoto debe probar su actitud de servicio devocional regularmente. Este texto previene a la mente contra el apego a disfrutar de la naturaleza material, ya sea en el pasado, el presente o el futuro, y contra el apego a la renuncia a este mundo material, así como también a querer fundirse en la refulgencia espiritual del Señor. Ambos apegos son desfavorables para el servicio devocional. Debemos evaluar constantemente la comprensión de lo favorable o desfavorable para el servicio devocional a través de Sadhu, Shastra y Guru, a fin de asegurarnos de que el servicio devocional puro no sea comprometido o reemplazado por valores materiales. El punto de referencia de un devoto es su relación con el Señor Krishna. El apego por el disfrute sensual del pasado, presente o futuro, o la liberación desprovista de servicio devocional tienen como punto de referencia el mundo material. Ejecutar servicio devocional inmotivado e ininterrumpido con absoluta dependencia de la misericordia del Señor Krishna es una actitud apropiada para obtener devoción pura. Las almas condicionadas se sienten fuertemente atraídas por este mundo de disfrute material y naturalmente anhelan incrementar su riqueza personal, su posición y su complacencia sensual. Un devoto debe apartar estos deseos materiales tan pronto como aparecen en la mente, debido a que esta tendencia natural es ocasionada por el condicionamiento material y no es una cualidad espiritual. Incluso la complacencia sutil que se puede experimentar al recordar actos de complacencia sensual, aún en sueños, debe ser evitada en la medida de lo posible si se quiere desarrollar servicio devocional espontáneo al Señor Krishna. El Bhagavad Gita explica cómo los apegos materiales se convierten en lujuria, ira e ilusión hasta que finalmente ocasionan la caída, la cual es motivada originalmente por la meditación en los objetos de los sentidos. Por lo tanto, para alcanzar el servicio devocional puro se deben controlar cuidadosamente los pensamientos y los apegos sutiles de la mente. Al mismo tiempo, al rendir servicio devocional en forma entusiasta cantando los santos nombres de Krishna, la mente de un devoto se vuelve estable, pues desarrolla un gusto trascendental más elevado dentro del servicio devocional. Esto es claramente explicado por el Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto.
Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija, o Arjuna. Los sentidos son tan fuertes e irrespetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Aquel que restringe los sentidos manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí es conocido como un hombre de inteligencia estable. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia uno cae de nuevo al charco material. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión, y que es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimientos de la existencia material. Con la conciencia así satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Bhagavad Gita 2.58-65. Sin embargo, cuando alguien se siente frustrado por el placer material, puede querer liberarse de la existencia personal pensando fundirse en la existencia del Señor. Este es uno de los aspectos del apego y aversión que se mencionan en los textos anteriores del Bhagavad Gita. En consecuencia, dicho deseo por alcanzar la liberación es espiritualmente incompleto, pues carece de relación con Krishna, la suprema personalidad de Dios. El deseo por lograr la liberación de los sufrimientos y placeres materiales es simplemente una reacción negativa ante este mundo imperfecto. Este deseo se convertirá en un obstáculo para alcanzar la perfección más elevada de la vida, a menos que los apegos sean transferidos al Señor Krishna a través del cultivo del servicio devocional puro. La conciencia de Krishna pura es obstruida si únicamente deseamos poner fin a nuestra estadía en esta prisión de repetidos nacimientos y muertes, sin querer dedicarnos al servicio al Señor. El deseo de liberación nos desvía de la meta más elevada, aunque al comienzo puede servir como un medio útil de conseguir que los sentidos se desapeguen de la complacencia sensual irrestricta y se ocupen en la práctica de Bhakti Yoga. Cuando alguien que ha sido escarcelado actúa indebidamente y transgrede la ley, es encarcelado nuevamente. Pero si es entrenado en forma apropiada y en consecuencia actúa según el comportamiento social requerido, resulta muy improbable su regreso a la prisión. Similarmente, la acción apropiada para un trascendentalista en el servicio devocional, pues ésta se sobrepone a las tres modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, la liberación que no incluye una comprensión del servicio devocional puro no es permanente ni completa. Eventualmente las almas liberadas impersonalmente regresarán al mundo material a menos que se refugien en el servicio devocional. Esto se explica en el Bhagavad Gita de la siguiente manera: Shraddhadana Purusha Dharmasyasya Param Tapa Aprapya Mam Nivartante Mritu Samsara Vartmani. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces, la liberación que logran, el fundirse en el Brahmachotira impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo
y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. Bhagavad Gita 4.9 significado. Por lo tanto, un devoto completamente entrenado para actuar en conciencia trascendental como un servidor eterno del Señor no teme caer nuevamente al mundo material. El Señor Krishna nos otorga la seguridad de ello. Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresarán a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que ha logrado la máxima perfección. Bhagavad Gita 8.14-15. En este texto del Vaishnavake, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura demuestra cómo el devoto debe entrenar a su mente para reconocer a estos dos enemigos del servicio devocional, el deseo de liberación y el disfrute material. Con toda su sinceridad, el devoto debe abandonar estos dos deseos y al mismo tiempo debe evitar la compañía de aquellos que conservan deseos semejantes. Purificándose de estos deseos no devocionales, siempre debemos anhelar servir al Señor Krishna con devoción pura, así debe entrenarse la mente. No debemos permitir que se preocupe por pensamientos de liberación o complacencia de los sentidos, y debemos ocuparla tanto a ella como a los sentidos en el servicio devocional a Radha Krishna. Nunca debemos cometer el error de pensar que dicho servicio es material, tan solo porque se emplean elementos materiales tales como el cuerpo y la mente. Tal servicio es trascendental, pues está conectado con Krishna, el Señor trascendental. Por otro lado, tal como se explicó en textos anteriores, abandonar externamente las actividades materiales y retirarse a un lugar solitario para practicar yoga aisladamente, mientras al mismo tiempo, de forma secreta, se mantienen deseos materiales, es una práctica totalmente distante de las actividades espirituales. Por último, la renuncia. Manteniendo el deseo de fundirse en la refulgencia del Señor, es sólo una negación de la actividad material que conduce a una liberación incompleta. Estos errores son un gran impedimento si se quiere alcanzar amor puro por Krishna. La liberación es muy fácil para el devoto, simplemente por ocupar su mente y sus sentidos en el movimiento de Sankirtana del Señor Chaitanya Mahaprabhu, es elevado inmediatamente a la plataforma trascendental. Debemos estar fijos en nuestra fe y saber que el proceso de oír, recordar y servir es trascendental. No existe el más mínimo rastro material en ellos. Al ejecutar estas actividades espirituales, estaremos protegidos completamente por la potencia trascendental. Este es un secreto confidencial del Bhakti Yoga, el más elevado de todos los sistemas de yoga. La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con gran fe trascendental, yo considero que son los más perfectos. Bhagavad Gita 12.2. La autorrealización es la mayor de las ciencias. Los devotos deben ser muy versados en todos los aspectos de esta gran ciencia para evitar caídas y obstáculos en su progreso. La comprensión incorrecta o superficial, proveniente de conclusiones erróneas, apresuradas, se deben al orgullo falso por la lógica mental en lugar de confiar en una autoridad espiritual más elevada. Este orgullo puede ocasionar largas demoras en el progreso en conciencia de Krishna. Para evitar estos peligros, tal como se explicó en el texto anterior, un devoto debe entrenar cuidadosamente su mente. Su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dio la ciencia de estas enseñanzas en sus instrucciones prácticas. Su propia vida es un vivo ejemplo de ello. Él utilizó automóviles, aviones, equipamientos de sonido, imprentas, computadoras, etc.,
en el servicio al Señor Sri Krishna. Demostró además el principio de que cuando algo se ocupa directamente en el servicio devocional queda libre de toda contaminación material. En el servicio devocional que eleva a la gente de esta era moderna hasta alcanzar su conciencia original de Dios, conciencia de Krishna, se pueden utilizar ilimitados objetos materiales en el servicio devocional, tal como fue demostrado por Srila Prabhupada. Aquel que critica a un bhakti yogi por utilizar objetos materiales en el servicio al Señor no conoce la esencia de la ciencia espiritual. Para entender la actividad espiritual se debe estudiar la vida de los devotos puros que han alcanzado la perfección en la conciencia de Krishna. El Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita y otras escrituras védicas autorizadas están llenas de ejemplos acerca de la vida de grandes devotos autorrealizados. En relación con esto, el lector también puede estudiar la biografía de su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el Srila Prabhupada Lilamrita. A través de los ejemplos de los devotos que han logrado la perfección, podemos aprender a renunciar a las cosas materiales debidamente y mantener siempre un apego por el Señor Krishna a través del servicio devocional puro. El proceso devocional recomendado en la presente era de hierro es Sankirtanam Jaya, o el sacrificio de glorificar el santo nombre y la fama del Señor. El servicio devocional es fácil de ejecutar en esta era a través del proceso de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por lo tanto, en esta era la renuncia práctica puede obtenerse fácilmente al utilizar todas las variedades de parafernalia material para expandir las glorias de los santos nombres del Señor y para elevar a todos los miembros de la sociedad humana hacia su conciencia original bienaventurada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Hari Bol.